Bienvenidos nuevamente a Geek Economic, y hoy damos un giro de 720 grados para comenzar una nueva serie de vídeos donde analizaremos elementos económicos dentro de la obra de Kaguya-sama, Love in the War. Toma la libreta porque hoy verás cómo aplicar la microeconomía para conseguir pareja. Ay, el amor, sí, eso que has visto en 2D, porque ducharse da miedito. Y sí, sé lo que estás pensando, ¿qué tiene que ver la microeconomía con alcanzar el éxito en el amor? Pero hoy toca Masterclass, donde compartiré mi secreto con el que podrás donde podrás ganar miles de... un harén de waifus sin levantarte del sofá. Abandona los viejos métodos para ligar, socializando. Concéntrate en algo más realista, manipular el precio de reserva, para alterar el comportamiento de tu waifu. Sí, es más realista, eso te da una oportunidad, tu única oportunidad. Hoy tenemos impartiendo la Masterclass a Kaguya Shinomiya, heredera de un Zaibatsu valorado en más de 200 trillones de yens, gracias a nuestro método secreto. Una genio talentosa con múltiples personalidades que se enfrenta en la guerra del amor. Y no te preocupes, Otaku, porque cuando llegue el momento serás capaz de aplicar los métodos de Kaguya y hacer que tu olor no suponga una barrera imposible en el amor. Y yo sé que andas un poco perdido. ¿Qué es el precio de reserva? ¿Es un nuevo anime? ¿Es un manga? ¿Es un personaje de One Piece? Bueno, pues quizá, pero no sé. En microeconomía, el precio de reserva es lo que un individuo está dispuesto a pagar por un bien. Este viene definido principalmente por la utilidad que le reporta al individuo. La típica es: si estás en el desierto, ¿cuánto pagarías por agua? Pero si estás en casa, ya no es lo mismo. Os muestro su gráfica, que de una forma así curiosa, asemejándose a una escalera, donde cada vez los peldaños son más pequeños, y os explico. Tú estás dispuesto a comprar una muñeca de tu wife, por ejemplo, la preciosa Megumi. ¿Quién no quiere despertarse con una... y verla ahí en el estante? Y claro, esto te hace feliz, te reporta utilidad. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por ver a tu waifu al despertarte? Pues vamos a poner un ejemplo: 20 unidades monetarias, 20 euros. ¿Y por dos cuánto pagarías? Ya no va a estar dispuesto a pagar 20 euros por cada una, son 40. Quizás quieras comprarte cosas más importantes y que te hacen más feliz, como comida en la nevera. Pero quizás si la segunda cuesta 15 euros y así tienes una en la cocina, ya no hace falta comer tanto. O otra en el estante. Y por tres, pues bueno, la regalo a un amigo, si es que tuviera. O la pongo en el baño. Pues no va a dar la misma felicidad que te dio la primera. Aparte es que la estantería tiene un límite de espacio. Vamos viendo que cada vez por una unidad más de Megumi estarás dispuesto a pagar menos, formando lo que es una escalera que cada vez los peldaños son más pequeños. Interesante. Ahora veamos cómo una experta de la manipulación lo aplica. Y toma nota, lo primero es conocer a tu waifu. Investígala, obsérvala en la distancia, conocerlo todo de ella, hasta su marca de braguitas. La información es poder. Kaguya está enamorada de Miyuki, y ella aplica bien estos métodos, espiando a su amado, investigando todo de él, no dejándole privacidad. Sabe que Miyuki considera que los smartphones son innecesarios, pero en su periplo por el amor es necesario que Miyuki tenga un smartphone. Y como Miyuki no tiene deseos de un smartphone, no pagará mucho por él. Eso implica que su precio de reserva está por los suelos. Pero en la mente de Miyuki es donde va a actuar Kaguya. ¿Cómo es lo que debes hacer en la mente de tu waifu? ¡Manipúlala! Observemos cómo Kaguya actúa alterando el precio de reserva de Miyuki y desglosemos la gran estrategia. Primero, el viejo menciona a Line, lo que hace que Miyuki ya no solo piense que los smartphones son un objeto para llamar, sino también para chatear. Aumenta la utilidad del bien para Miyuki y los sueños de chatear con Kaguya, así que 2 por 1. Segundo, la jovencita se hace la interesada en el modelo. Y Dios mío, Miyuki ya debe pensar en su mente que atraerá la atención de Kaguya con el teléfono. Aumenta la utilidad aún más. Tercero, el chaval que parece anunciar una oferta económica, lo que hace que pueda ser verdad o no, crea una necesidad de urgencia. Así que también puede modificar el precio de reserva. Y sí, todos esos eran empleados de Kaguya. Pero al final, Miyuki fue manipulado, aumentó su precio de reserva y terminó por comprarse el teléfono, demostrando que Kaguya es una maestra de la microeconomía. Así que ya sabes qué aplicar para no morir solo. Y recuerda, el secreto para ganar miles de waifus está en suscribirse al canal. Resultado de la batalla de hoy: ¡victoria para todos!